Marcos, acaban de recibir un mensaje interesante en nuestra página de Facebook, @Dr. Alex Radio. Este mensaje viene del señor Tony Serrano García. Señor Kras, ¿qué nos puede decir acerca de PC 1473.7 Motion to Vacate? Motion to Vacate. Ok. Una moción para vacar, en efecto, es cuando se hace una petición a la corte para, en efecto, eliminar una convicción donde en efecto se le dice a la corte, hey, cuando mi cliente se declaró culpable o no me opongo a esta ofensa, él no estaba consciente de las consecuencias migratorias cuando él se declaró y el abogado que lo representó no le dijo las consecuencias migratorias o el juez no le dijo las consecuencias migratorias. Por ejemplo, muchas veces una persona pudo haber sido acusado por haber cometido un delito, por violencia doméstica, venta de drogas, delitos penales que también son deportables. Pero años atrás, yo estoy hablando años antes de los 1990s, los jueces rutinariamente y los abogados no les mencionaban las consecuencias migratorias porque no era ley. Ahora, desde el 2010 ha existido una ley que es del estado de Kentucky, es Kentucky contra Padilla, donde en efecto cuando una persona se declara culpable o no me opongo a una ofensa penal, es necesario que el juez y el abogado que esté representando a la persona que le diga las consecuencias migratorias. Por ejemplo, y esto es algo que yo he dicho en el aire muchas veces, que si usted ha sido si usted es convicto de un delito, esa convicción pudiera resultar en la deportación, exclusión de Estados Unidos o que le nieguen la naturalización en el futuro. Y para las felonías, para los delitos graves, ahí es donde definitivamente va a resultar en la deportación, exclusión de Estados Unidos y que le nieguen la naturalización en el futuro. Lo que acabo de mencionar es algo que todos los abogados penalistas les tienen que decir a sus clientes, y es algo que siempre le decimos en nuestra oficina, es ley. Pero años atrás, muchos abogados no le decían eso a la gente y los jueces no lo decían, y por consecuencia para las personas que tienen un caso súper viejo, muchas veces se puede eliminar la convicción. En efecto, se vaca la convicción original donde se le dice a la corte que no tenía validez la orden original del juez. Eso es lo que es el vacate judgment o motion to vacate. Eso es lo que eso es. Y no sé si preguntarte que si esto es retroactivo. No, sí. Por ejemplo, una persona pudo haber cometido una falta en el año 1993, por ejemplo, y la persona fue encontrada se declaró culpable. Esto solo aplica cuando la persona se declaró culpable, no cuando los encuentran culpable. Y esta persona se declaró culpable, pues en esa situación la persona tiene que obtener copias de su transcripto original y también para verificar si le leyeron las consecuencias migratorias. Y si no le dijeron las consecuencias migratorias, ahí es cuando se puede hacer la petición a la corte para hacer el vacate motion. Es una cosa que pasa muy raro, honestamente es una cosa bien rara. Bien pocas de estas mociones pasan simplemente porque desde los años 1990 todos los jueces les leen las consecuencias migratorias, y todas las consecuencias migratorias generalmente están escritas en todos los documentos que las personas firman y todo eso, Marcos. Ok, cuando hablas de transcript serían los papeles internos entre el cliente y el abogado que se firmaron. Ahí debe decir... eso es parte, pero también el transcript, porque, por ejemplo, en la corte, en la corte hay una reportera. Es una persona que está escribiendo todo. Se tiene que leer en la corte. El juez tiene que leer las consecuencias migratorias y va a estar ahí en el transcripto. Ahora, lo malo de estos transcriptos, escuchen, muchas cortes destruyen estos transcriptos, no las cortes, los reporteros destruyen estos transcriptos más o menos cada 10 años. Si usted ha tenido un caso en el pasado y posiblemente tiene esperanzas de poder hacer algo así como vacate judgment para que la convicción vieja no le afecte por razones migratorias,
porque esa es la razón por cual la gente lo quiere, por razones migratorias, es necesario ordenar copias de los transcriptos originales y guardar copias de los transcriptos originales. El problema es que si esos transcriptos ya se han destruido, no hay nada que se puede hacer para vacar la moción, para vacar la decisión del juez, porque es la responsabilidad de la persona que está buscando la moción que presente prueba que el juez no le leyó las consecuencias. O sea, todo para decir, Alex, de que si a mí tengo problemas con mis documentos y me agarran y me van a hacer cargos, antes de que yo diga soy culpable, me tienen que decir cuáles pueden ser las consecuencias migratorias si es que yo digo I'm guilty. Exactamente, en la corte criminal, por ejemplo, y no solo eso, pero también los abogados tienen la obligación, los abogados penalistas, por ejemplo, yo soy abogado criminalista, yo no soy abogado de migración, tengo que enfatizar esto, yo soy abogado criminalista, no somos abogados de migración, pero cada vez que vemos a un cliente en nuestra oficina, les decimos las consecuencias migratorias, también lo escribimos para que haya pues un registro, porque los abogados penalistas les tienen que decir las consecuencias migratorias, y cuando los abogados penalistas no les dicen las consecuencias migratorias y cuando el juez no les dice las consecuencias migratorias, ahí es cuando se anula la decisión original del juez. Yo soy el abogado Alexander Cross, nosotros somos abogados de defensa criminal. That's right. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis. Llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de la Bahía. 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12:35 respondiendo a sus preguntas con respecto a los casos penales, y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live. Doctor Alex Abogado, de nuevo 1-800-530-1800, Marcos. Bueno, vamos a la llamada telefónica, pero ya fuera.